Quisiera compartir con ustedes una palabra que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Presta atención, amado. Como acaba de dar Tamara, este 14 tenemos como un evento muy importante para que podamos invitar a gente nueva. Se va a llamar El verdadero significado de la Navidad, el martes a las 8 horas México. Yo quería pedir a todos los líderes de conexión que pudieran invitar todos sus grupos familiares. La idea es compartir un mensaje del verdadero significado de la Navidad. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos increíbles donde tenemos oportunidad única de compartir en este Adviento el verdadero significado de la Navidad, que tiene un nombre y se llama Jesucristo. Y Él es que te sanó y que me salvó. También nosotros aquí en la Iglesia Casa reconocemos la multitud de dones que tenemos. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 12. Porque así como un cuerpo, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, no son uno solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, ya que todos nos dio a beber del mismo espíritu. Presta atención. Un cuerpo tiene la multitud de miembros. Un cuerpo no puede funcionar solamente con una pierna o solamente con una mano. Un cuerpo, él funciona de una manera abrangente. Es lindo ver el cuerpo de Cristo en la Iglesia Casa trabajando de una manera uniforme. Por eso la diferencia entre nosotros es algo a celebrar, porque ni todos somos iguales y porque cada uno en su identidad funciona para que el cuerpo pueda llegar al objetivo final, que es ministrar a Cristo. Y este cuerpo presenta a Jesucristo mismo. Entonces hoy nos da una alegría en el corazón, ¿sí o no, Nina? Sí, muchísima alegría. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una mujer llena del Espíritu, Así una es. mujer que ama al Señor, Así una es. mujer que ha sido un ejemplo a mi vida y a muchas mujeres de la iglesia. Así es. Entonces nos va a compartir hoy el mensaje Marcela, es una líder de Grupo Conexión en Cuernavaca. Yo quiero que tú puedas celebrar el don de Dios sobre su vida. Así es. Presta atención porque Dios te va a hablar de una manera impactante en su corazón. Toma su Biblia, toma sus apuntes y ponte atención en lo que el Señor te va a hablar el día de hoy. Bienvenida, Marcela. Fluya en el Espíritu, amada. Bienvenida. Y ¿sabes qué? Vuela alto. Amén. Saludos. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Ya estoy ahí, ¿verdad? Sí, ya, Marce, te ves y te escuchas perfecto. Ah, ok, perfecto. Pues yo les doy gracias en esta mañana por permitirme esta oportunidad. Y Dieguito, ¿me puedo ver? ¿Sí? ¿Hablante activo? ¿Sí? ¿Por ahí? Si quieres, cámbiale, Marce, en tu... Ajá. Yo desde aquí no lo puedo cambiar, pero tú sí, ahí en donde dice Speaker View. Ya. Bueno, está bien. ¿Sí? Yo les doy gracias esta mañana, hermanos. Es una súper bendición, de verdad, poder estar con ustedes. Y pues qué impresión, ¿no? Necesitábamos un dominicano que llegara a prendernos el fuego con la alabanza y la adoración. Yo me paré a bailar aquí por toda la sala, por eso tenía apagada mi cámara, pero ciertamente Humberto nos prendió en fuego, un buen dominicano con fuego en sus venas. Gracias, Humberto, de verdad fue una gran bendición, la alabanza, la adoración estuvo tremenda, nos ministró grandemente. Y también unos brasileños que llegaron a prendernos en la oración, en el fuego por el Señor, en una pasión por el Señor que tienen nuestros pastores, además de que nuestro pastor nos está enseñando bastante a hablar en portugués. Y pues la verdad es que es una bendición. Pero nosotros también, hermanos, tenemos que tener ese fuego, tenemos que tener esa pasión por el Señor. ¿Ok? Bueno, pues el tema de mi
de mi predicación de esta mañana, que el Señor me lo dio y el Señor me lo estuvo confirmando todo el tiempo que lo estuve preparando, que Él quería que diera esta palabra. Se llama Todas las respuestas se encuentran en Él. Y todas las respuestas se encuentran en el Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En esta oración que dio la palabra la pastora Nina, estuvimos oyendo todas las palabras que ella estuvo declarando. Y dijo que tenemos que creer en la palabra, que tenemos que recibir la palabra, que tenemos la palabra de Dios. Y efectivamente la palabra de Dios nos da todas las respuestas. Y vamos a ver por qué la palabra de Dios es tan importante y por qué la palabra de Dios nos da todas las respuestas y todas las respuestas para toda nuestra vida se encuentran en el Señor. Porque nosotros en realidad antes de conocer al Señor, pues como que teníamos algún problema, teníamos alguna situación y verdaderamente nos afligíamos y nos angustiábamos porque dependíamos de nuestras fuerzas. Nosotros no conocíamos al Señor, no era el Señor de nuestras vidas y dependíamos de nuestras fuerzas. Pero ahora que no dependemos ya de nuestras fuerzas, sabemos que ahora dependemos de Dios, que somos hijos de Dios, que estamos bajo la cobertura del Dios omnipotente, altísimo, todopoderoso. Entonces tenemos que tener esa paz y esa confianza de saber que no dependemos de las circunstancias. Es algo que yo siempre le digo a mis discípulos, nosotros no dependemos de las circunstancias, sean las que sean, guerras, pestes, plagas, el gobierno, etcétera, no dependemos de eso. Nosotros dependemos del Todopoderoso que es nuestro Padre. Y vamos a ver aquí por qué es tan importante conocer la palabra de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, fue un impacto tan fuerte en mi vida que yo dije, qué padre, ahora ya no voy a tener luchas con mi carne, ya no voy a tener estas debilidades, Dios es mi Padre y es mi cobertura y ya no voy a tener problemas. O sea, prácticamente pensé que se me había resuelto el mundo. Pero, oh sorpresa, que te das cuenta pues que sigues teniendo situaciones difíciles, que sigues luchando con tu carne, que sigues teniendo problemas, que sigues teniendo situaciones difíciles. Pero ¿saben qué? El Señor nos dice, todas las respuestas a todas tus situaciones están en mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, ¿no? Entonces, quería leerles una escritura en Juan capítulo 16, versículo 33, que dice, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo muchas veces que leí esta escritura realmente no comprendía qué estaba diciendo el Señor. Y vamos a ver ahorita durante la predicación cómo es que vamos a tener esa revelación de la palabra. ¿Qué tenemos que hacer para tener una revelación de la palabra? Y yo le decía, pues sí, Señor, tu palabra dice que esto nos has hablado. Fíjense lo que dice esta escritura. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, que podamos tener esa paz de Dios, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, que es lo que yo les decía, vamos a seguir teniendo aflicciones. El Señor dijo que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, ¿cómo está eso, no? Y dijo el Señor, pero confiad, confiad. Fíjense esta palabra habla de fe. Confiad, yo he vencido al mundo. Y yo decía, bueno, Señor, tú venciste al mundo, efectivamente. Y yo meditaba en esta escritura y decía, efectivamente, tú venciste todo, Señor. Tú venciste las tinieblas, tú venciste todo. Pero ¿cómo voy a hacerle yo para vencer todo? ¿No? Y en realidad, cuando tú lees la escritura, cuando tú quieres una revelación de la palabra, cuando tú oras y dices, Señor, dame revelación de la palabra, en especial el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue enviado a nosotros y vive en nosotros, y es el que nos da revelación de la palabra, Él es nuestro maestro. Por eso es importante pedirle al Espíritu Santo revelación de la palabra. Y entonces yo decía, Señor, pues sí confío, pero como que en qué confío, ¿no? Se me hacía muy vaga la escritura y es por eso que les digo que hay que meditarla, volverla a leer y preguntar al Espíritu Santo. Entonces yo no la comprendía. Y yo decía, pero ¿cómo confío, Señor? ¿En qué confío? ¿Cómo voy a vencer? ¿Cómo voy a tener paz, no? Porque seguimos, mientras no tengamos revelación de la escritura, seguimos pasando por muchísimas aflicciones que no tendríamos que estar pasando, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué vamos a confiar? En la palabra. Es por esto que en el Señor están todas las respuestas y Él dejó todas las respuestas en su palabra. En la Biblia están todas
y cada una de las respuestas que se necesitan. La Biblia es completa, completa de principio a fin, todas las respuestas que nosotros necesitamos como hijos de Dios. Y vamos a empezar con una escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, para saber qué es la palabra y qué dice Dios acerca de la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense en esta escritura, qué importante es una escritura trascendente para nuestra vida. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente el mismo versículo. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra era Dios. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es el versículo 4. Pero fíjense qué importante que dice, en el principio era la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra ya existía. Porque cuando yo leía la escritura o oía esta escritura antes de convertirme, y aún durante muchos años, yo pensé que cuando se referían al verbo, se referían como que el verbo simbolizaba a Cristo encarnado en un hombre, ¿no? A Dios encarnado en un hombre. Yo pensé que eso simbolizaba. No me había percatado de que verdaderamente cuando hablan de el verbo, en el principio era el verbo, se refiere a una definición gramatical como un verbo que implica una acción. Nosotros aprendimos en gramática que un verbo implica siempre una acción. Entonces la palabra de Dios es viva y es activa. La palabra de Dios siempre va a hacer algo. El Señor dice que su palabra nunca vuelve vacía, que va a ser aquello para lo que Dios la envió, ¿no? Entonces, dice aquí, bueno, toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, es una revelación de Dios, es una revelación de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. No, la escritura no es historia en el Antiguo Testamento de todo lo que pasó antes de Cristo y toda la historia del Nuevo Testamento de lo que pasó con el nacimiento de Cristo, lo que Cristo hizo y lo que los apóstoles hicieron. No es un libro histórico, es un libro de revelación de nuestro Dios. Es un libro de la revelación de quién es Cristo, de qué hizo por nosotros y qué hace por nosotros. Pero no solamente es una revelación, la palabra tiene vida. Y vamos a ver varias escrituras con respecto a esto, ¿no? Vamos a ver 3 principios que nos van a permitir encontrar las respuestas para nuestras vidas. Ay, perdón, estoy tratando aquí de ubicarme. Tengan paciencia aquí conmigo. Es que no encuentro cómo, pero bueno, ahí estoy. Entonces, vamos a ver estos 3 principios que nos van a permitir cómo encontrar estas respuestas. El principio número 1 es conocer la palabra. ¿Qué es la palabra, no? Entonces, logos, que es la palabra en griego, quiere decir el conocimiento de la palabra o la revelación objetiva de la palabra de Dios para todo creyente. La revelación objetiva de la palabra de Dios para todo creyente. O sea, en el logos, lo que sucede es que cuando tú empiezas a leer la escritura, tú vas teniendo un conocimiento. En cualquier otro libro sería un conocimiento intelectual. En la palabra de Dios es una revelación, pero es una revelación general, es una revelación objetiva, y ahorita les voy a explicar por qué es objetiva, para todo creyente. También en el griego quiere decir, fíjense, en Juan 1:1, en el griego, logos, quiere decir la expresión divina, o sea, específicamente Cristo. Se refiere a logos como Cristo, Cristo vivo en la palabra. Y otro concepto es rema. Uno sería el logos de la palabra y otro sería el rema de la palabra. Este rema es una revelación personal para ti. Esa sería la revelación subjetiva de la palabra viva. O sea, ahí es una revelación de la palabra, pero específicamente para ti. Algo que Dios abre tus ojos y te da una revelación a la profundidad de la palabra, al significado de la palabra para ti, para que la comprendas, o para alguna situación específica de tu vida, o para crecimiento tuyo, etcétera, ¿no? Una revelación de Él específica para ti. Entonces, al nacer de nuevo y conocer su palabra, comienza una obra de restauración en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros durante nuestra vida
todo lo que hay en nuestra mente, todo lo que es nuestra manera de pensar, de vivir, nuestros conceptos, nuestra moral, todo, antes de venir a Cristo, antes de ser hijos de Dios, todo esto es formado como en un disco duro de una computadora, con toda la información que tú metes en él. Entonces, nuestra mente y nuestra manera de pensar estaba conformada por lo que aprendimos de nuestros padres, por lo que nos enseñaron que era correcto e incorrecto, por lo que aprendimos en la escuela, por los libros que leímos, por las películas que vimos, por las amistades que tuvimos, por lo que se vivió en nuestra casa, etcétera, ¿no? Incluso nosotros ahorita podemos ver tristemente, de verdad, con muchísima tristeza, cómo es que todos los medios de comunicación, como todas las películas, todos los programas, toda la inmoralidad, toda la perversidad que ahora se mueve en los medios de comunicación, ¿no? Por un puesto de periódico no puedes ni pasar, porque no puedes ni voltear de todo lo que hay. Y yo hace mucho, de verdad, dejé de ver la televisión, porque terrible lo que se ve. Yo de repente veía cosas que decía, no puedo creer que esté pasando esto en la televisión, ¿no? Entonces esto ha afectado la mente de las personas, porque ahorita muchísima gente se llena de películas, se llena de programas, se llena de televisión, y esto ha deformado la mente. Es por esto que ahorita son aceptables tantas cosas que van en contra de Dios y en contra de la naturaleza de Dios, ¿no? Son aceptadas como buenas, el aborto, la homosexualidad y muchísimas cosas que son terriblemente inmorales y perversas son aceptadas ahorita porque para la gente esto ya es correcto, porque eso es lo que ellos piensan y eso es lo que han sido afectados por todo lo que los está bombardeando todo el tiempo. Cuando nosotros venimos a Cristo y empezamos a leer la palabra de Dios, empieza a haber una transformación en nuestra mente. Y esta transformación en nuestra mente empieza porque dice la Escritura que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados en nuestra mente, que seamos transformados para que la verdad de Dios pueda reemplazar todo eso que existía en nuestra mente y que nosotros actuábamos de acuerdo a lo que creíamos. Entonces Dios empieza a limpiar todo tu disco duro, por decirlo, y empieza a poner toda empieza a descargar, ¿no? Como sobre ese disco duro, empieza a descargar toda la información, que es la información correcta, que es la verdad, que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos siendo transformados, que por eso es tan importante estar leyendo la palabra de Dios, porque Él va a poner los conceptos de lo que es recto, de lo que es moral, de lo que es correcto, de muchísimos conceptos en cuanto a nuestra conducta, nuestra relación con los demás, nuestro prójimo, matrimonio, los hijos, tus finanzas, que si préstamos, que cuidar a las viudas, a los huérfanos, que visitar a los presos, o sea, todos esos conceptos de Dios, Él los va a ir poniendo en tu mente para que entonces tú sí empieces a tener una vida exitosa y una vida abundante y una vida victoriosa con la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no vemos una victoria en nuestras vidas o hemos orado mucho tiempo por algo y no lo hemos recibido y no comprendemos por qué no lo hemos recibido. A veces nos desilusionamos porque decimos, es que yo ya oré muchísimo tiempo por esto y pues no he sido sanado, o no ha pasado nada en mi familia, o no ha pasado nada en mis hijos, o no ha pasado nada en mis finanzas. Pero es que necesitamos conocer la palabra porque todas las respuestas se encuentran aquí, hermanos. Todas las respuestas para cada una de tus circunstancias se encuentran aquí. Todas las respuestas para conocer a nuestro Dios, para saber quién es nuestro Dios, qué hizo por nosotros, qué espera de nosotros, qué intimidad quiere que tengamos con Él, para poder entrar hasta su presencia y deleitarnos en Él. ¿Qué eso quiere para todos nosotros? Aquí está cómo. Aquí dice cómo. Muchas veces no recibimos algunas cosas porque no nos damos cuenta que hay algunas situaciones en las que no hemos cumplido con lo que Dios nos pide. Y no estoy hablando de la ley, pero estoy hablando de cosas que estorban que Dios pueda bendecirnos. Pecados, circunstancias, actitudes, soberbia, falta de perdón, etcétera, no tener misericordia de los demás, etcétera. Algunas circunstancias que estorban tu relación con Dios y que impiden que la bendición de Dios que Dios quiere darte y que Dios anhela darte vengan a tu vida. Entonces, al nacer de nuevo y conocer su palabra, comienza toda esta obra de restauración en nosotros, y entonces Él va quitando las tinieblas y Él va poniendo la luz, la va reemplazando con la verdad por medio de la luz de su palabra. Fíjense que hace un tiempo el Señor me habló. Yo estaba estudiando estaba estudiando y empecé a escribir lo que el Señor me daba con respecto a la palabra, que la palabra era la verdad.
Y el Señor me dijo esto, me dijo, la verdad no es lo que tú estás viviendo. Yo soy la verdad. La verdad es lo que dice mi palabra. La verdad no es lo que te está sucediendo. La verdad no es lo que está ocurriendo en tu familia, en tu casa, en tu salud. La verdad soy yo. Lo que yo digo, esa es la verdad. Lo que tú estás viviendo es circunstancial. Son circunstancias que te están ocurriendo. Pero si tú crees la verdad, si tú hablas la verdad, esto es lo que yo tengo para ti, es lo que yo planeé para ti. Dios dice su palabra que sus pensamientos para con nosotros son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Y a veces nos frustramos muchísimo porque vemos que pasa el tiempo y pasa el tiempo y ya oramos esto y ya oramos aquello y no pasa, ¿no? Entonces necesitamos, como les decía, conocer toda la palabra para ver por qué no está sucediendo esto. Y hay ciertas cosas también que nos van a dar la victoria con la palabra de Dios, que es la verdad. Recuerda, lo demás es circunstancial. La verdad es lo que Dios planeó para ti, lo que Dios hizo para ti, el llamado que Dios tiene para ti, las bendiciones que tiene para ti, la salvación que ganó en la cruz, la sanidad que llevó sobre él en la cruz. Todo lo que su palabra dice, esa es tu verdad. Esa es tu verdad y la tienes que tomar. Fíjense que hay algo muy interesante. Vamos a ver en Juan 1, Juan capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Esta es una escritura que continúa de cuando leímos que él es el verbo, ¿no? Leímos en Juan 1, Juan 1:1, déjenme volver ahí. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después de que vemos que entonces él es el verbo, él es la palabra, después vemos que aquí dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Realmente para un estudio de la palabra tendría que darles miles de escrituras, ¿no? Porque es súper interesante y súper profundo. Ahorita nada más voy a mencionar Génesis capítulo 1, porque no nos va a dar tiempo de ver todo, pero si ustedes leen, por favor, les dejo de verdad de tarea, lean Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1, que es cuando Dios empieza a crear todo el universo, dice la palabra de Dios, no dice Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, Dios creó la fauna, Dios creó la flora y Dios creó las lumbreras de los cielos. Dice siempre, que es muy curioso, dice 10 veces en el capítulo 1 de Génesis, dijo Dios, hágase la luz. Después dice, dijo Dios, haya expansión entre las aguas. Después dice, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y así continúa diciendo, dijo Dios. Siempre es, dijo Dios. ¿Por qué dijo Dios? Porque Él crea todo. Incluso Dios mismo crea todo con su palabra, con la palabra que sale de su boca. Por eso dice, la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía, sino hará aquello para lo que yo la envié. Porque en la palabra de Dios hay vida y en la palabra de Dios hay poder. Hay poder, hermanos. Entonces, incluso lo que es muy interesante de esto es que acabamos de leer que Jesucristo es la palabra, que Él es la palabra y en Él está la vida. Entonces, como que dices, ¿cómo que Dios habla su palabra y cómo que Jesucristo es la palabra? Hay una escritura muy interesante que dice que Dios hizo todo por Cristo, para Él y a través de Él. Él ama de una manera a su Hijo que dice que todo lo hizo para su Hijo. Todo lo hizo para Él y a través de él. O sea, esa palabra que Dios habla es Cristo mismo, que sale de la boca de Dios y que hace aquello para lo que Dios le envió. Entonces, fíjense qué importante. La vida de Cristo está en la palabra, es la palabra, y la palabra que tú hablas, por eso tenemos que tener mucho cuidado de no hablar la palabra a la ligera, porque nosotros a veces nos volvemos muy religiosos, hermanos, y empezamos a declarar escrituras y a declarar palabras que ya casi podíamos hacer un sticker, ¿no? Eres sanado en el nombre de Jesús, eres prosperado en el nombre de Jesús, eres libre en el nombre de Jesús, pero de verdad lo empezamos a hacer religiosamente. No hay nada más peligroso que hacerse religioso, nada más peligroso, porque hay una línea muy fina entre la piedad y la religiosidad, y entre la santidad y la religiosidad.
Nosotros tenemos, no quiero decir que no podamos hacer declaraciones positivas. El Señor dijo que llamemos las cosas que no son como si fueran. Efectivamente, si hay una intención en tu corazón de decir, eres sanado en el nombre de Jesús y te preocupas por esa persona y vas a orar por esa persona y vas a tomar esa palabra, perfecto, pero no empecemos a hacer declaraciones a la ligera, declaraciones religiosas, porque van a perder sentido para nuestra vida. Van a perder esa santidad que hay en la palabra y ese poder que hay en la palabra para que esa palabra haga algo. Entonces, fíjense qué importante que cuando nosotros declaramos la escritura, en la escritura hay poder para hacer aquello que Dios dijo. En Isaías 55:11 dice que la palabra de Dios, no se los voy a leer todo porque son varios versículos, pero está en Isaías 55, del 9 al 11, dice que así como la lluvia y la nieve caen en la tierra y la hacen germinar y producir, así será su palabra, estoy parafraseando, así será su palabra que sale de su boca. No volverá vacía, sino va a ser aquello para lo que Dios la envió, porque la vida y el poder de Dios están en esa palabra viva. Fíjense qué importante, mediten en esto, recuerden esto, porque las palabras que tú hablas tienen poder. Entonces, dijimos que el punto número 1 para poder recibir las respuestas de nuestras vidas era conocer la palabra. ¿Qué es la palabra? Entonces ya vimos quién es la palabra, más que qué es, quién es la palabra y el poder y la autoridad que hay en la palabra. Y nuestro punto número 2 sería escudriñar y amar la palabra. Escudriñar quiere decir ver con detenimiento, meditar en ella, orar con la palabra, escribir la palabra y amar la palabra de Dios. Muchas veces cuando leemos la palabra nos sentimos secos, nos cuesta trabajo leerla, nos cuesta trabajo comprenderla. Tenemos que orar antes de leer la palabra, pedirle al Espíritu Santo que ponga amor y pasión. Yo oro y digo, Señor, pon amor y pasión en mí por la palabra. Porque hay momentos de sequía que te cuesta trabajo leer la palabra, ¿no? Que te tienes que esforzar. Entonces, Señor, yo no vengo a leer aquí un libro intelectual, yo vengo y quiero penetrar, Señor, penetrar en tu palabra. Quiero conocer las profundidades de tu palabra. Pon amor en mí por tu palabra. Cuando nosotros empezamos a conocer la palabra, vamos a conocer su voluntad y vamos a conocerlo a Él por medio de esta palabra, ¿no? Quiero darles una escritura en Proverbios 16:20, Proverbios 16:20, que dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Fíjense qué hermoso. El entendido en la palabra hallará el bien. O sea, vas a encontrar todo lo que Dios tiene para ti, que dice que sus pensamientos para ti son de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Y dice, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Entonces vamos a analizar un poquito esto. ¿Qué quiere decir? Y así debes tú de desmenuzar la palabra, ¿no? Así debes tú de meditar en la palabra. Es como lo que nos menciona siempre nuestro pastor, siempre dice que tenemos que rumiar la palabra. ¿Y qué es rumiar la palabra? Rumiar puede decir como meditar, pensar en ella, pero el significado original de rumiar, que nosotros lo aprendimos también en la escuela, es de los rumiantes, de los mamíferos que tienen 4 cavidades en el estómago y que comen hierba como los bueyes, las vacas, las cabras, los borregos, incluso los borregos, que creo que nosotros somos ovejitas, ¿verdad? Entonces sí nos queda ser rumiantes, tenemos que rumiar la palabra. Entonces, lo que hacen los rumiantes es que comen la hierba, que es una hierba dura, seca, y entonces ustedes han visto que están masticando y masticando y masticando y masticando, y entonces el primer paso es que pasa a la primera cavidad de su estómago y ahí algunos microorganismos que se encuentran ahí empiezan a degradar toda esta hierba, todos estos pastos que ellos comen y empiezan a degradarlo un poco y empiezan a absorber un poquito de los nutrientes de ella. Este animal lo regurgita, vuelve a su boca y empiezan nuevamente a masticarlo, a masticarlo, a masticarlo y a sacar de esa hierba más nutrientes. Después de que lo mastican y lo mastican un buen rato, vuelve a pasar a la segunda cavidad y en esa segunda cavidad todas las enzimas que hay ahí degradan un poco más toda esta hierba
y absorbe más nutrientes, y así sucede hasta que llega a la cuarta cavidad, hasta que ya desechan lo que no les sirve y se quedan con todo lo que es nutritivo para ellos. Entonces, esto sería que nosotros meditáramos en la palabra, que nosotros rumiáramos la palabra. Es eso a lo que se refiere nuestro pastor. Que tomes una escritura y que no, muchas veces lo que hacemos nosotros es que, ay, me queda poco tiempo. Muchas veces lo que hacemos nosotros es que tomamos la palabra y la leemos de volada, ¿no? Ay, no he leído, entonces ya me leí un capítulo completo, ya, bueno, voy a leer un salmo de volada y ya. No le vas a sacar ningún provecho. Es importante leer la palabra con un orden y es importante leer la palabra detenidamente, detenidamente. Y yo les sugiero algo. Tomen una libreta. Estas son libretas para nosotras, las niñas, que nos encantan de florecitas, con su resortito, su plumita y todo. Tomen una libreta cuando vayan a leer la palabra y pídanle al Espíritu Santo una revelación. Cuando el Espíritu Santo te llame la atención de una escritura, aunque no tengas la revelación todavía, quédate en esa escritura, órala, léela, pide revelación al Espíritu Santo, empieza a dar gracias por lo que dice esa palabra, ¿no? Por ejemplo, el entendido en la palabra y hará el bien, Señor, gracias, porque yo voy a encontrar todo el bien que tú tienes para mí en tu palabra, Señor. Señor, y dice el que confía en Jehová es bienaventurado, Señor, yo quiero ser bienaventurado, yo quiero confiar en ti, enséñame a confiar en ti, dame esa revelación de tu palabra, por ejemplo. Entonces, cuando tú la medites, anota la escritura que el Espíritu Santo te llamó la atención, anótala y entonces apunta aquí, ese día. Yo incluso pongo la fecha. Anota esa escritura que el Espíritu Santo te dio y síguela meditando. Y si hay una palabra que te llame la atención, la puedes buscar en otra versión o puedes buscar en un diccionario inclusive qué quiere decir esa palabra. Y puedes orar, Espíritu Santo, dame revelación de esta palabra. Y el Espíritu Santo te va a ir hablando, porque tú estás pidiendo esa comunión de la palabra con el Espíritu. El Espíritu Santo te va a ir hablando para que seas entendido en la palabra y tengas esa revelación de lo que significa esa palabra. Entonces dice, fíjense lo que dice Salmo 119, 105. Salmo 119. El Salmo 119 es un salmo muy largo que nos ha recomendado mucho nuestro pastor y habla todo acerca de la palabra. Y este versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, es una guía a tus pasos de cada día, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, va a ser una luz grande para tus planes futuros, lumbrera para tu camino. ¿Qué camino vas a seguir? El Señor dijo, yo soy, no dijo el Señor, yo soy el camino. Y Tomás le dijo, el Señor dijo, voy a ir y les voy a preparar una morada con mi Padre. Voy a ir, pero después volveré por ustedes. Y les dijo, pero ustedes conocen el camino, síganme. Y entonces Tomás, que era el de las dudas, siempre le dice, Señor, pero ¿cómo te vamos a seguir si no conocemos el camino? ¿Cuál camino? Y el Señor les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si se fijan, esta es la palabra. La palabra es el camino que nos traza el Señor de nuestra conducta y de su voluntad. La palabra es la verdad, que es lo que yo les decía, es la verdad. Ahí dice que es la verdad. Él es la verdad y es la vida. En la palabra está la vida. La palabra no es una palabra escrita, es una palabra que tiene la vida de Dios en ella y por tanto el poder de Dios en ella. No sé si han visto alguna vez en una caricatura, en alguna película, algo así, en donde abre a alguien un libro y como que se ilumina ese libro y como que le da luz, ¿no? Así es exactamente la palabra. La palabra cuando la leemos nos da la luz. Por eso el Señor dijo que Él es la luz, que va a quitar las tinieblas de nosotros. Entonces, la palabra y el Espíritu en comunión, en intimidad, nos van a dar dirección con respecto a nuestras circunstancias, a nuestro camino diario, a nuestro caminar diario y a nuestro futuro, ¿no? Porque dice que es lámpara y es lumbrera para nuestro futuro. Y el último punto de el primero es amar la palabra, el segundo es escudriñar la palabra y amarla. El tercer punto es agrega fe, porque el Señor en todas partes que tú veías que el Señor hablaba, decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Nunca he visto fe como esta ni en Israel. O sea, el Señor habla de la fe porque todo lo recibimos por fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue el primero que fue justificado por Dios.
igualmente nosotros fuimos justificados por la fe. Entonces es muy importante que al leer la palabra tengamos fe. Dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:1, es la descripción de la fe. La certeza de lo que tú estás esperando y la convicción de lo que no ves. Ciertamente necesitamos tener fe para recibir la palabra. Si tú no tienes fe, si tú no tienes una convicción de lo que esperas y una certeza de lo que esperas, perdón, y una convicción de lo que no estás viendo, solamente lo estás leyendo, solamente lo conoces en la palabra, pero no estás viendo aún tu circunstancia. Pero eso es agregar a la escritura fe. Para que una escritura se haga real en tu vida, necesitas leerla, creerla, recibirla en fe y aplicarla sobre tu vida. Es como cuando dice la escritura que la palabra es medicina para tus huesos. Eso dice la escritura y lo hemos leído muchas veces, que es medicina para todo tu cuerpo, ¿no? Que es medicina para tus huesos. Entonces, lo que tú harías, por ejemplo, es decir, Señor, tu palabra dice en Isaías 53, 4 y 5, que tú en la cruz llevaste mis pecados, mis enfermedades, que por tu llaga yo fui sanado, ¿no? Pero no solo declaras, sí, soy sano en el nombre de Jesús. No, vas a tomar esta palabra, la vas a meditar. Señor, gracias porque en la cruz tú llevaste mis enfermedades. Gracias, Señor, porque tú fuiste perforado con una lanza. Y por tu llaga, Señor, por la que salió tu sangre y agua, por esa llaga yo fui sanada. Tú ya pagaste esto, Señor. Yo recibo esta palabra en mí. Y así como un médico te receta la medicina y te da una receta y te dice, tómatela cada 4 horas o tómatela cada 6, cada 8 horas, cada 12 horas, toma esta escritura y declárala sobre ti, la escritura de tu circunstancia. Declárala sobre ti, Señor, gracias porque tú hiciste esto. Yo creo esta palabra, yo la aplico a mi vida. Yo declaro en mi vida que yo fui sanado. Ninguna enfermedad puede estar en mi vida, Señor, porque tú ya llevaste esta enfermedad y yo la recibo en el nombre de Jesús. Y aplícala a tu vida y declárala hasta que esta escritura se haga una carne, se haga carne en ti y se haga una realidad en ti, porque ciertamente el Señor lo dice con verdad. Él llevó esto sobre él para que tú tengas victorias en todas las promesas que el Señor nos da, ¿no? Entonces, fíjense qué impresionante. Cuando Abraham creyó a Dios, él fue llamado hijo de Dios, fue llamado amigo de Dios primeramente. Abraham le dijo que él creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Y fíjense qué impresionante, hermanos. En la palabra de Dios dice que tú y yo somos hijos de Dios, fuimos llamados hijos de Dios. Fuimos llamados coherederos con Cristo. Fuimos llamados templos del Espíritu Santo. Y no nada más eso, algo que a mí me conmueve hasta las lágrimas. Fuimos llamados la esposa de Cristo. Cuando sean las bodas del Cordero, tú y yo no vamos a ser un invitado, vamos a ser la esposa del Cordero en las bodas del Cordero. Todo esto nos llamó a nosotros. ¿Ustedes creen que no nos dará todas las cosas con eso? Él nos va a dar todas las cosas, pero para que te dé todas las cosas necesitas conocer sus promesas, conocer su palabra y conocer las condicionantes que dicen, si tú no estás haciendo esto, por esto no estás recibiendo, hijo, yo quiero darte, ¿no? Entonces es muy importante conocer y amar su palabra. Y como dicen los predicadores, ya voy acabando. ¿Qué pasaría, hermanos, si verdaderamente tú amaras la palabra, tú conocieras la palabra profundamente y tú la creyeras? ¿Qué pasaría en tu vida si tú empezaras a hacer esto? Si tú empezaras a rumiar la palabra, a meditar en la palabra, a pedirle al Espíritu Santo revelación de esta palabra, a decirle, Señor, yo quiero cumplir tu palabra, yo quiero cumplir tus propósitos. Yo quiero, Señor, sanar enfermos, yo quiero sanar, Señor, resucitar muertos. Esté en mí y para que yo pueda ser fructífero, Señor. Pon pasión en mí por tu palabra. En la palabra hay salvación, en la palabra hay libertad, en la palabra hay dirección, en la palabra hay gozo, en la palabra hay esperanza, en la palabra hay restauración, en la palabra hay todo, hermanos, todo está en la palabra de Dios. Dios no nos creó y nos dijo después, bueno, sean buenos, hagan buenas obras y échenle ganas y pues espero que aquí nos veamos en el cielo. Dios no nos dijo eso, ¿verdad? Échenle ganas. A veces así nos sentimos como que pues yo estoy aquí nadando, medio ahogándome, Señor, y espero de verdad que me ayudes. No, el Señor no nos dijo eso. El Señor nos dijo, aquí está mi verdad. Ese es el camino, tómalo. Está lleno de vida, tómalo. Así vas a llegar conmigo.
Así vas a hacer todas las obras, mayores obras que las que yo hice, dice su palabra, que tú vas a hacer mayores obras que las que el Señor hizo. Parece así como una barbaridad cuando lo oímos, como, ay, ¿cómo vamos a hacer cosas mayores? El Señor lo dijo. Dijo que íbamos a resucitar muertos. El Señor dijo que íbamos a sanar enfermos. Y nosotros tenemos que tener esa pasión por cumplir lo que la palabra del Señor dice. Aplica la palabra a tu vida. Dedica tiempo a tu vida. Toma orden para leer la palabra. Y apasionate por la palabra de Dios, ¿no? Quiero cerrar con una escritura en Mateo 4:4. Mateo capítulo 4, versículo 4, que dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no es una palabra en un libro, no es una palabra escrita, es una palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra que está aquí es viva y sale. Y a través de tu boca es declarar esta palabra. Es importante declarar la palabra. Esta palabra tú puedes bendecir a muchas personas porque no es una palabra como, ay, que tengas buena suerte, fíjate que la escritura dice esto. No, es una palabra que tiene poder y vida y cuando tú la declaras sobre alguien tienes que tener esa fe que esa palabra va a ser aquello para lo que Dios la envió. En tus hijos, en tu familia, en todas las circunstancias, ¿no? Porque esto es lo que Dios ha dicho de nosotros. Y quiero darles otra escritura. Esto es en cuanto a la circunstancia que estamos viviendo. Es una palabra que el Señor me dio desde antes de que empezara la pandemia y que lo supiéramos. Nos las dio nuestro grupo de conexión. Y yo se los di a mi grupo y le dije, vamos a memorizar esta palabra. Y yo la había olvidado durante toda esta crisis y había caído en temor y todo. Y el Señor me recuerda continuamente su palabra en Isaías 26, versículo 3. Dice su palabra. Fíjense qué importante tener la palabra. Tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz, no ansiedad, no depresión, no angustia, no temor, en completa paz sobrenatural, la paz que sobrepasa el entendimiento. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tienes que tener su palabra, estar pensando en lo que la palabra de Dios te ha dicho, en todas las promesas que Dios te ha dado, en todo lo que te dice el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 27, todas las promesas que Dios te ha dado de seguridad, de protección, de habitar al abrigo del Señor, habitar al abrigo del Señor. Y esto es importante, tienes que habitar al abrigo del Señor, o sea, tienes que tener una relación permanente con Él, una relación de todo el día. Porque cuando tú tienes una relación permanente con el Espíritu Santo te va a estar hablando, te va a estar recordando la palabra y va a estar trayendo vida a esa palabra que Él ha puesto en tu mente y en tu corazón. Pues yo quisiera cerrar con una oración, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, qué agradecidos estamos, mi Dios, por tu palabra. Porque tu palabra es la que nos trajo a ti, Señor. Porque cuando escuchamos tu palabra y creímos en tu palabra, creímos que tú eras la resurrección y la vida y te entregamos nuestras vidas, fuimos hechos hijos de Dios. Y todas las otras descripciones que tú hablas de nosotros, amigos de Dios, templo del Espíritu Santo, esposa de Cristo, todo eso fuimos hechos, Señor, por la palabra que salió de tu boca. Señor, pon pasión y fuego en nuestros corazones por tu palabra, que no la leamos con flojera, que no la dejemos de leer, que no la tengamos en el librero, Señor, sino que tu palabra sea nuestra pasión, que tu palabra la tengamos rota y arrugado de nuestra Biblia de tanto leerla, de tanto buscarla, de tanto meditarla, de tanto estudiarla, mi Dios. Pon pasión y abre nuestros ojos. Amado Espíritu Santo, abre nuestros ojos y trae una revelación de tu escritura en nuestras vidas, Señor, para que tengamos una vida victoriosa, una vida agradable delante de ti, una vida de provecho, en que podamos tomar ese lugar que tú nos diste en el cuerpo de Cristo, Señor, y salir y hacer hazañas en tu nombre, hacer grandes cosas en tu nombre, Señor, porque este mundo está pereciendo y vemos las noticias y vemos cosas terribles. Pero, Señor, en tus noticias, en tus buenas nuevas,
dice cosas opuestas. En tus buenas nuevas habla de esperanza, habla de salvación, habla de libertad, habla de redención, habla de sanidad, de libertad a los cautivos, Señor, de apertura a los presos de la cárcel, Señor, de quitar el espíritu enlutado y traer mantos de gozo. Eso dice tu palabra. Que salgamos, Señor, con el poder de tu palabra como espada de doble filo, que salga con fuego de nuestra boca y haga aquello para lo que tú le enviaste, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias en este día y te bendecimos, amado Cristo, amado Jesús, que hiciste todo esto por nosotros en la cruz. Bendito sea tu nombre. Amén.